Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Canal Retina. Ya estamos aquí de nuevo con una nueva edición de nuestro podcast y estamos encantados de que estés ahí al otro lado. Como sabéis, nuestro podcast lo podéis encontrar en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también en iVoox y también, si lo queréis con vídeo, en la plataforma YouTube. Tenemos una página web, la página www.canalretina.org. Ahí vais a encontrar todos los episodios que llevamos publicados hasta el momento, en todos los formatos, vídeo o audio. Además, también nos podréis dejar en el correo info@canalretina.org cualquier sugerencia o cualquier petición. Y si tú escuchas los podcasts a través de los altavoces inteligentes, pues también puedes pedírselo y también te reproducirá el último episodio de este podcast. Además, también estamos en la versión digital del diario La Opinión de Murcia. Y por último, pues en todas esas plataformas también puedes dejar comentarios o cualquier petición. Así que con mucho gusto las atenderemos y daremos respuesta. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el episodio de hoy vamos a hablar con Eva Bermejo Sánchez. Ella es directora del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras, que depende a su vez del Instituto de Salud Carlos III, aquí en España. Ella es especialista en anomalías congénitas y además es doctora en genética humana. Creo que ambas cuestiones, o tanto su carrera como su doctorado, lo hizo en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que esperamos que ya está ahí al otro lado. Hola Eva, muy buenas. Hola, buenas. Muchísimas gracias David y gracias a Retina Murcia por esta invitación para participar en los podcasts de Canal Retina, que tienen un gran interés, está claro, en este campo y que a nosotros también nos fascina escuchar, o sea que encantados de participar y contribuir en alguna medida al mismo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Eva. Oye, vamos a empezar hablando de ese Instituto de Investigación en Enfermedades Raras del Carlos III. El instituto trabaja para investigar la epidemiología y los mecanismos subyacentes en el origen y desarrollo de enfermedades raras. ¿Eso qué significa, así más en llano? Bueno, pues lo has resumido muy bien. Realmente lo que nosotros tratamos de promover es tener un enfoque integral y multidisciplinar de la investigación sobre enfermedades raras. Abordamos por una parte los aspectos epidemiológicos, tanto descriptivos como analíticos. ¿Qué quiere decir esto? Descriptivos. Bueno, pues estudiamos distintas variables que nos dan información sobre cada una de las enfermedades raras, grupos de enfermedades raras o todas ellas consideradas en conjunto. Podemos estudiar también la historia natural de la enfermedad, porque en la medida en que vamos conociendo cómo puede evolucionar una enfermedad, podemos ir anticipándonos también, informar a los pacientes y a sus familias qué es lo que puede ir ocurriendo en lo sucesivo, ¿no? Y también ir anticipándonos a lo que puede ir ocurriendo en ese futuro más o menos cercano o lejano. Porque si se detectan los problemas de forma precoz, pues podremos actuar también precozmente y, por tanto, trataremos de aportar el mayor beneficio tanto para el paciente como para su familia y todo su entorno cercano. Y luego, por otra parte, también constituye una ayuda para los profesionales implicados en el tratamiento, en el diagnóstico, en los cuidados a las personas con enfermedades raras. Por tanto, la información epidemiológica consideramos que es esencial en torno a cada una de las enfermedades raras. Y dentro de ese enfoque integral y multidisciplinar, en el cual dentro de nuestro centro, el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, nosotros
nos guiamos por los objetivos de IRDIRC, que es el Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, que nos define las líneas y los objetivos hacia los cuales tenemos que ir encaminándonos. IRDIRC tiene 3 objetivos, solo 3 objetivos. Esto lo comento siempre. Son muy poquitos objetivos, pero son objetivos muy importantes y que en definitiva recogen todo. El primero enfocado a diagnóstico, el segundo a tratamiento y el tercero a estudiar el impacto del diagnóstico y del tratamiento. Entonces, todas nuestras unidades en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras va enfocado a esos objetivos: diagnóstico, tratamiento e impacto del diagnóstico y tratamiento. Eso quiere decir que una vez que diagnosticamos a un paciente, tenemos que estudiar los mecanismos de su enfermedad, saber por qué se produce cada uno de los problemas que componen toda la estela de la enfermedad, para tratar de ir a su origen y de esa forma conseguir terapias, conseguir tratamientos. Tanto investigar sobre los mecanismos, por qué se produce una enfermedad, por qué evoluciona de una determinada manera, es esencial a la hora de investigar sobre las enfermedades raras si lo que queremos es proporcionar información útil para el paciente, para los pacientes y todas sus familias. Y bajo esas premisas es como trabajamos en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Increíble, muy bueno, muy bueno. Por tus palabras entiendo que vuestro trabajo es estrecho con los pacientes y en este caso pues con las personas afectadas por enfermedades raras en general, y como no puede ser de otra manera también por las que afectan a la visión, y de ahí el interés que como Canal Retina y como Asociación Retina Murcia teníamos en hablar contigo. Fantástico. Oye, ¿cuántos grupos o cuántas unidades conforman este Instituto de Investigación en Enfermedades Raras? Pues guiándonos por esos objetivos que hemos comentado antes, tenemos estructuradas 2 áreas de investigación. Por una parte el área de epidemiología y por otra el área de genética humana. Y bajo esos 2 paraguas tratamos de integrar toda nuestra actividad. De modo que tenemos 13 unidades de investigación en el momento actual, siempre tratando de incrementar, porque está claro que si tenemos 7.000, incluso hasta 10.000 enfermedades raras, evidentemente no hay ningún centro en todo el mundo que pueda tener 10.000 unidades de investigación para estudiar cada una de las enfermedades raras. Pero de una forma, pues agrupando enfermedades, tratamos de dar cobertura al máximo de ellas. Entonces decía que tenemos 13 unidades de investigación y luego tenemos además otras unidades que apoyan a esas unidades de investigación. Tenemos por una parte una unidad de información. Siempre hemos tratado, a la hora de estructurar nuestro instituto, hemos tratado de ir dando respuesta a problemas y a cuestiones que se nos han ido planteando, necesidades que nos habéis ido planteando los pacientes. De modo que tenemos una unidad de información, porque hay muchas personas que se ponen en contacto con nosotros por correo electrónico, por teléfono, para recabar información que pueda ser útil para el mejor abordaje de su enfermedad. Tenemos también el registro de pacientes de enfermedades raras, y tenemos también la gestión del registro estatal de enfermedades raras, del cual es responsable el Ministerio de Sanidad. Tenemos además como unidad de apoyo a la investigación el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras, Bioner. Tenemos una unidad de diagnóstico genético, que es realmente una prestación de servicios, pero siempre vinculada a la investigación. Y tenemos también un programa transversal para casos sin diagnóstico, el programa Spain-UDP. Tiene una denominación un poco anglosajona. ¿Por qué? Pues porque estamos en contacto con otros programas de todo el mundo que se encargan también del abordaje de este problema, ¿no?, de las personas sin diagnóstico. Y decía que es un programa transversal porque en él participan 9 de las 13 unidades actuales del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, porque es esencial a la hora de buscar un diagnóstico, de estudiar los mecanismos, de analizar si las variantes genómicas que nosotros identificamos dentro del programa pueden ser realmente causantes de la enfermedad. Es esencial que participen todas estas otras unidades que trabajan sobre los mecanismos de enfermedad.
Y luego, aparte de estas unidades que he comentado, tenemos también una actividad transversal enfocada a la formación, una formación continuada de profesionales sanitarios, e incluso de investigadores que comienzan, y una formación académica. Muchas veces recibimos en nuestro instituto, todos los años recibimos en nuestro instituto estudiantes que finalizan su grado, tienen que hacer su trabajo de fin de grado, su trabajo de fin de máster, y a través de esta actividad, bueno, pues muchas veces ellos caen aquí un poco por azar, ¿no? Pues porque su universidad le ha asignado este centro, o porque ellos lo han elegido, o porque han enviado pues un montón de correos a muchísimas unidades y han sido aceptados dentro del IER, ¿no? Entonces yo siempre, cuando llegan para hacer su trabajo de fin de grado o fin de máster, muchas veces les felicito por haber caído en este centro, donde se da muchísima importancia a esta actividad formativa, porque somos conscientes de que estamos formando nuevas vocaciones, nuevas carreras investigadoras, y tratamos de atraer al máximo de profesionales, de futuros profesionales, al campo de la investigación en enfermedades raras. A ver, la investigación es una actividad que es maravillosa y tenemos la suerte de trabajar en investigación, y más suerte aún investigando sobre enfermedades raras, porque somos conscientes de que detrás de nuestro trabajo hay personas que están esperando de nuestro trabajo, y por tanto, bueno, pues cuanto más atraigamos a futuros profesionales, mejor para todo el mundo de las enfermedades raras, incluido el de la investigación. Decía que la carrera investigadora es una carrera dura, ¿no? Porque, bueno, pues hasta que uno se estabiliza, primero con becas de investigación, luego con contratos de investigación, y hasta que uno consigue obtener una posición más o menos estable, bueno, pues es un camino duro. También obtener financiación para la investigación. Muchas veces sentimos un poco la frustración de no poder abordar determinados aspectos de la investigación porque no logramos obtener una financiación, la financiación necesaria para abordar todos esos problemas. Entonces, bueno, pues la investigación es un camino maravilloso por una parte, duro también, y por tanto es una carrera de fondo. Siempre comento yo a nuestros estudiantes, una carrera de fondo en la cual es muy importante hacernos preguntas, ser muy críticos y persistir, continuar, colaborar, tener ese espíritu curioso que nos mueve cada día, pensando que detrás de nuestro trabajo siempre hay personas, ¿no? O con solo las dos preguntas que te he hecho, Eva, y escuchándote, planteas tal cantidad de cosas que creo que nos daría para varios podcasts, para hacer varios episodios, porque es súper interesante lo que nos dices desde muchos y diferentes puntos de vista. Y bueno, vamos, que te emplazo a que en el futuro volvamos a hablar y a centrarnos específicamente en alguna de las áreas que nos comentas. Yo quería preguntarte ahora, has hablado antes del diagnóstico, de la importancia del diagnóstico. Hemos hablado también, has hecho referencia a vuestro trabajo con pacientes, al registro, que hablaremos más tarde de ello. El diagnóstico, el estudio en serio de FEDER, en la segunda edición hablaba de 6 años de media para obtener un diagnóstico. En España hablamos, en Latinoamérica, que también hay mucha gente que nos ve en Latinoamérica, pues se habla incluso de 9 años. En el estudio en serio LATAM, Retina Murcia publicó el año pasado un estudio descriptivo de enfermedades raras que afectan a la visión, específicamente, que habla de un tiempo medio de espera de 3 años, algo más corto. ¿Qué se puede hacer para mejorar el diagnóstico, Eva, y sobre todo para acortar esos plazos en enfermedades raras en general y en la visión también? ¿Qué podemos hacer para mejorar esos tiempos? Esto es muy necesario, David, como bien has descrito. Absolutamente tenemos que acortar esos tiempos, y todos los actores implicados en ese recorrido para conseguir el diagnóstico, lo que se ha llamado la odisea diagnóstica, está claro que tenemos que contribuir de todas las formas posibles para acortar esos tiempos. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico no es un objetivo en sí mismo. No tratamos de poner una etiqueta a cada persona con su diagnóstico. Ese no es nuestro objetivo final. Esa es una etapa intermedia. Hay que tener en cuenta que el objetivo
una vez que se ha llegado a ese diagnóstico, se abre una nueva ventana que es el tratamiento. El diagnóstico es una ventana al tratamiento. Solo podremos, las personas pueden ser tratadas por sus síntomas, se puede incidir sobre los síntomas, pero es esencial ir al origen de la enfermedad, incluso para tratar de curarla, no solo para paliar sus consecuencias, sino para tratar de curarla. ¿Cómo podríamos mejorar y acortar esos tiempos para recibir el diagnóstico? Bueno, pues es esencial, esto lo hemos ido viendo a lo largo de los años, es esencial tener una buena coordinación de la realización de estudios dentro del circuito asistencial en el Sistema Nacional de Salud. Para ello es esencial la coordinación desde los servicios de genética, entiendo yo, porque pues tienen una visión integral de todos los estudios que se han ido haciendo en los distintos servicios en función de las manifestaciones que tenga cada una de las enfermedades. Es muy importante no repetir pruebas que ya se han realizado. También es muy importante repetir pruebas que se hicieron hace mucho tiempo y que en el momento actual, con las técnicas disponibles, pues nos ofrecen ventajas sobre las anteriores y por tanto nos pueden dar claves acerca de ese diagnóstico. También es muy importante, aparte de esa coordinación, una constante actualización. No nos podemos quedar con lo que aprendimos hace 20, 30 años, sino que tenemos que ir actualizándonos. Está claro que la tecnología, la innovación, está aportando al campo del diagnóstico y nosotros, pues estamos ahí en una posición La inteligencia artificial para también, ¿no? implementar justamente esos avances de la innovación al campo del diagnóstico. Tenemos que ir implementando todas esas nuevas técnicas que van apareciendo y que demuestran aportar ventaja en el diagnóstico. No podemos guiarnos por cantos de sirenas, tenemos que guiarnos por datos, analizar también nuestros propios datos y ver cuáles de esas técnicas que hemos ido implementando nos aportan más ventaja. También, por supuesto, esto es un clásico, ¿no? Tener mayores dotaciones económicas, mayores dotaciones de recursos humanos, eso es obvio, ¿no? Y luego, no por ser un clásico deja de ser importante. Claro que sí, todos lo sabemos. Y es muy importante también vincular el diagnóstico de los casos más complejos desde el plano asistencial al plano de la investigación. Y ahí es donde entran, por ejemplo, estos programas para casos sin diagnóstico. Nosotros dentro de Spain UDP no admitimos de primeras a un caso que de pronto nos comentan, pues yo es que estoy sin diagnóstico. No, hay que haber agotado previamente todos los recursos disponibles, que son muchos, dentro del Sistema Nacional de Salud, dentro de ese circuito asistencial. Y cuando la persona ya ha sido estudiada al máximo de las posibilidades existentes y sigue sin diagnóstico, es cuando entramos en los programas para casos sin diagnóstico. También, una vez que la persona ha entrado en uno de estos programas, es importantísimo, por una parte, no dejar a nadie atrás, es decir, las personas que siguen sin diagnóstico no podemos olvidarnos de ellas, sino que tenemos que reanalizar los casos y reanalizar los datos disponibles, que muchas veces son muy, muy numerosos, reanalizarlos también con nuevos circuitos, con nuevos flujos de información, en colaboración con otros grupos, con el fin de llegar a ese diagnóstico. Reanalizando esos casos dentro del panorama europeo, por ejemplo, pues hemos conseguido diagnosticar también un buen porcentaje de casos y esto es un proceso constante. Tenemos que reanalizar de forma crítica toda la información de la que disponemos, incluso todos nuestros procedimientos para tratar de optimizar y acortar esos tiempos, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, yo te iba a preguntar precisamente ahora, pues por eso, porque si hablábamos que importante es tener un diagnóstico, acortar plazos y tenerlo lo antes posible, cuando tienes toda una serie de síntomas y la enfermedad con la que convives no tiene un diagnóstico, es todavía más duro, ¿no? Y programas como el que nos comentabas para los casos sin diagnóstico son muy importantes, muy necesarios para lograr esa pues, por así decirlo, caracterización, ¿no? de la patología que sufres y estar preparado por si en el futuro pues, viene alguna terapia génica o de cualquier otro tipo que pueda servirte. Qué importantísimo. Has hablado también a lo largo de tus intervenciones del trabajo colaborativo en enfermedades raras y en investigación en general.
es importantísimo. ¿Cómo valoras, por ejemplo, además hacías referencia tú antes en tu primera respuesta al IRDIRC? ¿Cómo valoras estructuras como el IRDIRC, como las redes de referencia, las CRNs, o, por ejemplo, como el programa Herdera a nivel europeo? Bueno, realmente todos los que trabajamos en enfermedades raras sabemos que la colaboración es esencial, porque hay pocos pacientes, relativamente pocos pacientes de cada una de las enfermedades. Entonces, si queremos investigar sobre algunas de ellas concretamente, pues está claro que tenemos que colaborar. Luego, lo que comentaba antes, que los recursos son limitados, por tanto, tenemos que colaborar de manera coordinada para no duplicar esfuerzos. Si esos recursos son escasos, tenemos que optimizarlos al máximo. El que existan las redes europeas de referencia que has mencionado, que lo has resumido fantásticamente, es esencial porque pone la atención a los pacientes en manos de expertos a nivel europeo. También permite la movilidad entre los distintos Estados miembros, de modo que si en un determinado Estado miembro no se puede prestar una atención específica a una enfermedad rara, si existe pues una serie de expertos en un determinado Estado miembro, ¿por qué no vamos a derivar a nuestros pacientes a ese Estado miembro para que pueda ser atendido, ¿no? Entonces ya fija el objetivo de la derivación en determinados centros especializados que están identificados. No hacemos una derivación al azar o haciendo una búsqueda en un buscador de Internet, sino que lo ideal es que estén establecidas esas redes, que sean conocidas por todos y que sepamos dónde tenemos que derivar a alguno de nuestros pacientes si lo necesita. En cuanto al consorcio que mencionabas también, el Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, IRDIRC, son sus siglas en inglés. IRDIRC tiene una misión esencial, que es establecer los objetivos a nivel mundial. Ya los hemos mencionado antes. Son solo 3, pero muy importantes: diagnóstico, terapias e impacto del diagnóstico y las terapias. Aparte de establecer esos objetivos que pueden ir variando a lo largo del tiempo y se pueden ir matizando, ¿no? Como de hecho así ocurre. Trabajando también, aparte de establecer esos objetivos, trabajamos también en lo que llamamos task forces, en aspectos concretos para ese abordaje de la investigación. Tenemos distintos grupos de trabajo y de esa forma, pues a través de publicaciones científicas, basándonos en datos, basándonos en la opinión experta de todas las personas que trabajamos en esos grupos de trabajo, tratamos de revertir toda esa experiencia y proporcionarla a la comunidad científica mundial. Mencionabas también Herdera, la European Rare Diseases Research Alliance, la Alianza Europea de Investigación en Enfermedades Raras. Nosotros, desde el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y otros departamentos del Instituto de Salud Carlos III, como la subdirección internacional, trabajamos en Herdera. Hemos participado también en la iniciativa anterior, el European Joint Programme on Rare Diseases, y otras iniciativas previas dentro de los diferentes programas marcos que ha habido a lo largo del tiempo. Y el fundamento de nuestra colaboración y la estructuración de estos consorcios a nivel europeo e incluso mundial es esa filosofía de que si los recursos son escasos, lo ideal es que se cree un ecosistema en el cual trabajamos de forma coordinada todos los actores en el campo de la investigación de las enfermedades raras. Participamos investigadores, pacientes, responsables de infraestructuras, financiadores, la industria farmacéutica, academia, formadores, en fin, todos los actores, personas y entidades que podemos contribuir al avance en el conocimiento de las enfermedades raras. Hemos mencionado iniciativas europeas, pero también hay iniciativas, como antes comentabas, de Latinoamérica. El año pasado se constituyó la Red Iberoamericana de Expertos en Enfermedades Raras, RIVERSER, coordinada por el profesor Posada, anterior director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que está enfocado también a políticas. Y esto es muy importante porque es esencial que las personas que están trabajando en la elaboración de políticas destinadas a enfermedades raras conozcan cuáles son los problemas
de las personas que las padecen, de las familias y de todo el entorno, también que sean conocedores de todos los problemas y las necesidades en el ámbito de la investigación para que podamos avanzar todos juntos. Es decir, por todas partes llegamos a la misma conclusión: colaboración, colaboración. Sí. El pasado mes de mayo, el presidente de FEDER, Juan Carrión, y un servidor estuvimos en ese encuentro de Riverser en Montevideo, en Uruguay, y bueno, pudimos aprender, aparte de estar también en el foro de alto nivel que organizó la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, pudimos aprender también de que si la realidad es una aquí a nivel europeo, la realidad a nivel de Latinoamérica y de los diferentes países que componen Latinoamérica es muy, muy diferente de unos a otros, y esto quizá todavía incrementa la complejidad, ¿no? Si las enfermedades raras de por sí, como venimos comentando, ya son complejas de por sí, pues la diferencia entre estos países, la diferente realidad respecto de Europa, respecto de Estados Unidos, hace que el problema sea más complejo, y también, como no, el abordaje y más necesario, si cabe, como tú decías, el trabajo colaborativo. Hemos hablado de investigación, de la importancia del diagnóstico, Eva, pero tú diriges el registro. Comentabas antes los 2 registros existentes aquí en España, el registro de pacientes del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras que tú diriges. ¿Qué utilidad tiene este registro? Bueno, comentaba antes también que gestionamos el registro estatal de enfermedades raras, del que es responsable el Ministerio de Sanidad y que nos encomienda su gestión. En el RER, el registro estatal, trabajamos junto con el Ministerio y las comunidades autónomas para obtener datos sobre enfermedades raras que se van incorporando al RER a partir de sistemas de información sanitaria, y ahí podemos obtener una información. Obtenemos información de toda la población, pero generalmente a partir de esos sistemas de información sanitaria se puede obtener un determinado tipo de información. Pero es necesario que complementemos también esa información con los registros de pacientes. Los registros de pacientes de enfermedades raras, como REPER, el registro de pacientes de enfermedades raras que llevamos en el IER, es una plataforma de registro de pacientes en la cual los pacientes se inscriben de forma voluntaria y proporcionan una información voluntariamente. Generalmente los pacientes están o estamos dispuestos a proporcionar pues el máximo de información acerca de nuestra enfermedad para que se pueda investigar sobre ella. REPER es una herramienta abierta a todas las enfermedades raras. Hay que distinguir lo que es un registro de lo que es una base de datos. Está claro que están apareciendo muchos llamados registros de ciertas enfermedades raras. Ya digo que REPER está abierto a todas las enfermedades raras, pero hay que distinguir entre un registro y una base de datos, ¿no? Hay personas que consideran, o profesionales que consideran, que tienen un registro de pacientes, pero realmente lo que tienen es una base de datos. Un registro es algo más complejo. Es un sistema ordenado que aloja información muy sensible, que tiene que estar protegida al máximo, porque es, ya digo, una información muy sensible con datos personales, datos de enfermedad que están especialmente protegidos. Tiene que ser un sistema ordenado en el cual el acceso a los datos esté controlado, que haya una serie de perfiles de acceso a esa información, que la información esté accesible de forma suficiente como para que haya investigadores que, queriendo investigar en una enfermedad, puedan ver REPER como un recurso al cual dirigirse para tratar de ampliar el espectro de su información, de su investigación. Por tanto, somos muy conscientes de la importancia de esta plataforma de registro que ponemos a disposición de toda la comunidad científica en la medida en que tengan interés en investigar sobre una determinada enfermedad. También, por ejemplo, la industria farmacéutica puede estar interesada en hacer ensayos clínicos. Para eso es necesario que vean el número de pacientes que existen
con cada una de las enfermedades. Por eso tratamos de fomentar el registro del mayor número de pacientes con cada una de las enfermedades. Hay un consentimiento informado, los pacientes se registran firmando un consentimiento informado. Si en ese consentimiento nos permiten que se les recontacte en caso de que haya alguna iniciativa relacionada con su enfermedad, imaginemos que un determinado laboratorio farmacéutico está interesado en hacer un ensayo clínico. Nos contacta para transmitirnos esa información. Si nosotros consideramos que pues su iniciativa cumple con todos los requerimientos a nivel ético y a nivel de investigación, pues se contactaría. No proporcionaríamos jamás los datos de los pacientes a nadie que no haya sido consentido por los pacientes. Se contacta con los pacientes y se les ofrece la posibilidad de participar en una iniciativa. Entonces sí se les da a conocer esta iniciativa y si ellos voluntariamente quieren participar, podrían hacerlo. El registro, ya digo, tiene que ser una herramienta que sea útil para fomentar la investigación sobre las enfermedades raras, conocer su historia natural y toda la información que pueda ser relevante para avanzar en el conocimiento. Qué importante todo esto que comentas ahora mismo. El registro, el RER, el estatal, que nació en 2015 aquí en España, cuenta solamente con 29 enfermedades raras, creo, actualmente. Una de ellas es la retinosis pigmentaria y sus formas sindrómicas. O sea que por ahí, nuestro interés desde tanto la Asociación Retina Murcia como FARPE, la Federación y todo el colectivo de asociaciones específicos de enfermedades o de distrofias hereditarias de retina, pero también muy necesario y muy importante, y tú lo explicabas perfectamente, para la comunidad científica, para los investigadores, para los ensayos clínicos, el REPER, ¿no? El contar con ese registro. Estás vinculada estrechamente, pues precisamente por estos registros, etcétera, a organizaciones de pacientes como FEDER, como Onero. ¿Qué papel tienen las personas que conviven con estas enfermedades en la investigación principalmente? Pues el papel de los pacientes es esencial. Siempre digo que dan sentido a nuestro trabajo, ¿no? Cuando cada día nos enfrentamos a esas dificultades que son inherentes a nuestro trabajo, siempre tenemos que pensar que detrás de cada una de esas, todos los datos que manejamos, todo el trabajo que desarrollamos, hay personas que están esperando de nuestro trabajo y por tanto los pacientes son esenciales, ¿no? Y es esencial, y esto se está entendiendo mejor en los últimos tiempos, que los pacientes participen en todas las etapas y todas las fases de una investigación, ¿no? Desde el diseño de esta investigación, los pacientes tradicionalmente eran personas que proporcionaban sus datos sobre su enfermedad y proporcionaban muestras, pero no participaban en el resto de etapas de la investigación. Es esencial que escuchemos a los pacientes, que la información que nos proporcionan nos puede ayudar mucho en nuestra investigación, nos pueden proporcionar preguntas, las preguntas que nosotros tenemos que resolver. Los pacientes participan actualmente incluso en la financiación de la investigación, en la búsqueda de fondos, en la evaluación de los proyectos, en el diseño de esos proyectos. Es decir, es importantísimo que realmente, si queremos dar sentido a nuestro trabajo, los pacientes participen en todas las etapas de la investigación. Qué bueno. Qué bueno. Nosotros como Asociación Retina Murcia y como Canal Retina, obviamente, pues estamos interesados específicamente o de forma más directa en las distrofias hereditarias de retina, en las DHR. Sé que no es tu especialidad, pero por lo que sabes, ¿cómo ves la investigación en este sentido? Está claro que Retina Murcia se ha movido muchísimo y en general
todas las organizaciones de pacientes con enfermedades raras oculares os movéis muchísimo, tenéis una actividad realmente muy intensa y además muy eficaz, y por tanto muchas veces sois vosotros los que habéis establecido los contactos justamente con industria farmacéutica que también está desarrollando investigación, y también esa es otra forma de acortar los procesos también para conseguir terapias y avances en ese sentido, y vosotros lo habéis entendido perfectamente y de hecho lo ejecutáis cada día. Por tanto, yo en ese sentido soy optimista porque creo que es un campo en el que vamos a ver resultados muy, realmente muy relevantes para el avance y para, si no la curación total, sí para conseguir paliar en gran medida las consecuencias de estas enfermedades que limitan tanto porque afectan a un órgano de los sentidos tan importante como la visión. Por tanto, soy optimista dentro de el realismo que nos impone el día a día, sabiendo que esos avances son lentos, mucho más lentos de lo que a todos nos gustaría, y que en muchos casos no llegan a la curación total, pero para determinadas patologías sí que han conseguido avances que han proporcionado ventajas para las personas afectadas, ¿no? Ojalá que esto que comentas, porque además, y creo que hemos de hacer pedagogía también con ello, no solamente curar, sino el frenar o el detener la progresión de la patología es realmente importante. Hay que hacer pedagogía de ello y hay que hacer, destacar la relevancia que ello tiene para que todas las partes interesadas sean conscientes, porque al final, en nuestro caso, el lograr mantener un resto visual funcional, pues significa muchísimo en calidad de vida, en autonomía personal y en muchas cuestiones, ¿no? Eva, ha sido un auténtico placer. Hemos aprendido una barbaridad contigo. Espero que las personas que escuchen y que vean el podcast así lo entiendan, y te damos unas gracias enormes por habernos permitido interrumpirte un momentito en tu trabajo para hablar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Esto forma parte también de mi trabajo. Es muy importante que nos comuniquemos de forma fluida todos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Bien, y hasta aquí esta nueva edición de nuestro podcast de Canal Retina. Ya sabéis que si el episodio te ha gustado, te pedimos que le des a me gusta en cualquiera de las plataformas que lo escuches o que lo veas, y sobre todo también que lo compartas, que lo difundas. Importantísimas todas las cuestiones que nos ha trasladado Eva Bermejo en el episodio de hoy, y que, bueno, ya se lo decíamos, nos da pie a poder hablar con ella en futuras ediciones de este podcast, porque quedan muchísimas cosas en las que profundizar muy, muy interesantes. Y por nuestra parte, pues nada más. Como siempre os decimos, os emplazamos a la próxima edición de nuestro podcast, y hasta entonces, Retina Murcia, mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano y Juan Laureano Ros. Transcripción, Andrés Torres.